Hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a Charla entre Teatros. Yo soy Sergio Albornoz de Teatro Quirón Yo soy María Biau, de Espacio Trombarte. y hoy sumamos una nueva voz a estos encuentros que estamos haciendo y estamos con Sebastián Blutrach, que son varias cosas las interesantes, cuáles los puestos que tiene, que es asesor de programación artística y contenido del Teatro Cervantes, después es director general del Picadero y presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. ¿Está mal eso? Lo último renuncié cuando asumí en el Cervantes. ¡Wow! Ah, bien, bien, bien. Mirá, No sabíamos eso. pero eso había salido, eso lo leí, claro, en una nota en página 12, ¿puede ser? O capaz que Sí, más no es viejo. que necesariamente, como mi cargo es de asesor en el teatro, no soy el director del teatro. Si fuera director directamente sería incompatible. Claro, El hecho de ser asesor no es judicial, legalmente incompatible, desde mi punto de vista éticamente sí. Sí, lo es. claro, entiendo, tal cual. Eso Bueno, no quiere entonces, Eso no quiere perdón. decir que no siga siendo socio de ADET y aportando a ADET porque tengo un teatro, porque soy productor y Sí. porque, por sobre todas las cosas, ADET trabaja para el bien de la actividad, con el enfoque en los teatros privados, pero es un protagonista muy importante de la comunidad teatral y muy positivo desde mi punto de vista. Perdón, Sebastián, ¿y quién quedó en la Roberto presidencia? Bisoño. Ah, Roberto, sí. Porque hay una cuestión estatutaria que, digamos, los tres cargos más importantes que van, digamos, los 12 cargos de comisión directiva se eligen por votación de los colegas. El más votado es presidente, el segundo secretario, el tercero tesorero y el cuarto es primer vocal. Sí. Si por alguna razón el presidente renuncia o se va o pasa cualquier cosa, asume el primer vocal, que era Ah, Roberto. perfecto. Bien. Bueno, un poco como te comentaba Sergio al principio de nuestro encuentro, es eh, charlar, encontrarnos para repensarnos, para reflexionar, sobre todo desde tu, desde tu rol y tu punto de vista, que es la producción, básicamente. Eh, Nos gustaría saber un poco cómo, para introducirnos un poco más en el tema, cómo ves vos la situación pandémica, cuarentena, con la actividad artística. ¿Cómo la estás vivenciando desde la producción? Muy oscuro. Ay, bienvenido al club entonces. Que si nos abrazamos. Casi como el túnel de Michetti. ¡Qué fuerte! Al final, hay un Al virus. Sin virus. Sí. Sí, pero un final lejos, lejos, lejos. Hay que ponerle onda. La verdad, a ver, me voy a hablar un poco de lo que es el teatro comercial o privado y el teatro independiente. El teatro público tiene otras funciones y otro deber que se agudizan mucho más en este momento, ¿no? Y se diferencian mucho más. Digamos, para empezar, hay que ponerse en modo subsistencia, Sí. ¿no? Y a partir de ahí ser muy pragmático, porque cualquier espacio teatral, cualquier creación colectiva lleva mucho trabajo y en estos momentos hay que tener mucha templanza y tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque no se ve la salida. ¿Por qué no se ve la salida? Primero porque, pero no en lo teatral, en general, el término incertidumbre toma verdadero valor en mi vida a partir de la pandemia. Antes no era una palabra con peso. Hoy Sí. la palabra incertidumbre tiene un peso muy angustioso, ¿no? Que en general no lo tiene. Y es una incertidumbre, a mí como referente de las artes escénicas, cuando uno tiene un rol más proveedor, más de mayor responsabilidad, muchas veces te preguntan pensando que uno tiene respuestas. No hay respuestas. Estamos tratando de encontrarlas o de Sí. imaginarlas y pueden ser muy dinámicas también. Entonces uno dice, yo puedo ver todo negro, pero dentro de un mes todo puede cambiar. Desde porque el virus se desinfló y no tiene la virulencia que tiene hoy, a un antiviral
que se encuentre y que genere una mayor recuperación o fácil recuperación de los enfermos, o lo que sea. Entonces, creo que hay que tener mucha templanza y estar en modo subsistencia. A nivel privado lo veo muy difícil porque no solo me preocupa la reapertura, sino cuándo se va a reabrir, sino el día después. Claro. Sí. Digamos, imagínate para un teatro como el Picadero, yo tengo que sostener alrededor de 35 personas entre el teatro y el restaurante, que es un esfuerzo muy grande, que eso se hace con los ahorros, por supuesto. A mí me indigna mucho cuando las grandes empresas ya empiezan a bajar el sueldo, pero ni se plantean ni 1 ni 2 meses responder con los ahorros, ¿no? Claro. El gerente de la empresa dice, la mía está acá, Sí. la empresa no tiene, necesita ayuda. Bueno, pero ¿dónde sacaste la tuya? De la repartición de beneficios de tu empresa. Bueno, hay que volver a poner a la empresa ahora. Si no la pones ahora, ¿cuándo la vas a poner? No tiene mucha vuelta esa. Pero también todo tiene un límite, ¿no? Porque digo, ¿cuánto me supone a mí aguantar todo el año sin abrir? Puede ser que lo aguante. Me fue bien, la plata que gané en el teatro la vuelvo a poner en el teatro y se aguanta. Pero el año que viene, ¿tengo espalda para aguantar un año a pérdida? Porque ¿cómo vamos a estrenar? Yo tengo que producir una obra para reabrir el Picadero. Sí. Cualquier producción en teatro comercial mínimo sale entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Va a haber distanciamiento social, va a haber miedo, el público con menos plata, seguramente será una producción a pérdida. Sí. Más un teatro que tampoco va a poder mantener sus costos. Después de un año cerrado, ¿yo voy a poder mantener otro año más a pérdida, donde seguramente el Estado, como ya se reabrió la actividad, no dará ayudas, ni uno tampoco va a poder negociar con los sindicatos cuestiones salariales, porque ya el trabajador no está suspendido y está trabajando? Entonces, desde ese lugar, a nivel pyme, me preocupa más el día después que ahora. Claro. Sí, A nivel de teatro independiente aparece una situación, por supuesto, es todo mucho más endeble por la semiformalidad. Por lo tanto, no creo que nadie que esté a cargo de un teatro independiente esté en condiciones, o muy pocos, de seguir pagándole sueldos a los técnicos que ni siquiera estaban en blanco, sino que te facturan un monto por función, etcétera. No hay funciones, arreglamos un mínimo para que pueda subsistir o no. Todo el mundo tiene que charlar y encontrarle la vuelta si es que tiene con qué, ¿no? El tema es quién alquila, no sé cómo va a ser. Y después la actividad va a volver más fácil, porque el cooperativismo y la cooperativa como herramienta y las ganas de hacer y de volver a los escenarios, la actividad va a florecer otra vez con menos gente, seguro al principio, hasta que se acomode. Va a quedar mucha gente en el camino, muchas salas, seguramente. Va a ser muy difícil que sea inocuo este pasaje. Pero a mí me preocupa, y a nivel de teatro, yo recuerdo que con ADET, en el año 2001, la caída en espectadores fue de un 35%. Y para volver a la cifra anterior al 2001 fue en el 2005. Para volver a recuperar. Así que yo, digamos, yo creo que esta es una caída que nos va a llevar un mínimo de 3 años. Recuperarse encima, primero. Volver a lo mal que estábamos. Sí. Claro, porque es eso, es lo mismo que vos decís, ni siquiera es que es volver a la base que había anterior, que tampoco era mala. Era sí. Pero para era mala, hay que decirlo. A ver, para no ponerme en un lugar de blanco y negro, macrista, kirchnerista, el teatro, los años malos del macrismo fueron el 18 y el 19. Sí. Porque el 17 no fue un mal año en cantidad de espectadores. No, bueno, pero después empezaron a cortar todo y todo va yendo. La caída de espectadores, digamos, la caída estadística, no es ideología. La estadística marca que el 18 y el 19 fueron muy malos, sobre todo el 19. Ahora, la reapertura vamos a tener digamos, igual es difícil de repetir y replicar, porque lo otro es una caída por una crisis y este es un corte. Sí. Por lo tanto, un corte también uno puede prever un rebote más rápido también, ¿no? De la actividad.
pero va a tardar mucho tiempo en volver. Sí, va a tardar también por el imaginario que queda dando vueltas. Vuelva, ni bien se abran las salas. Ahí me trato de ir más al independiente, de que sea sencillo, no sencillo, pero por ejemplo, como la gente tuvo abstinencia, y hasta me cuesta decir la palabra abstinencia, quiero decir que ya nosotros como sala nos costaba traer gente, y generalmente las traían las cooperativas. Cuando abramos, la gente vendrá con todo un miedo inconsciente que va a estar ahí operando. A mí me parece que tenemos que estar preparados a trabajar a pérdida por lo menos 3 meses con el objetivo de quitarle el miedo a la gente. Claro. Digamos, si nosotros pretendemos que apenas abramos haya una circulación normal, No, tal cual. Hay 2 condicionamientos que son fundamentales. Uno es el miedo, 3, perdón. El miedo, el factor de riesgo por edad, que es un público muy teatrero, Claro. Sí. capacidad de consumo y sobre todo en el teatro comercial, y la crisis económica, digamos, va a haber menos plata, digamos. Sí. Está claro que vamos a estar todos más pobres después de la pandemia. Sí. Esperemos que más humanos, pero más pobres seguro. Entonces, ante eso, el consumo cultural y el entretenimiento cae, no tiene vuelta eso. También va a haber mucha gente con ganas de reencontrarse en su espacio, ¿no? Con las cosas que más le gustan. Pero sí. Y hay algo que tenemos en Argentina, ¿no? El otro día lo hablaba con mi hijo, que le gusta mucho tiene 18 años y le gusta mucho ciencias políticas y la economía, desde un prisma social, ¿no? No desde la política, la economía política le gusta. Y hablábamos, ¿no? Que en países como España, como Italia, incluso como Estados Unidos y como Brasil, que están teniendo o tuvieron los muertos, números muy importantes, vos tenés la crisis económica y la crisis sanitaria, y las ves a las dos, ¿no? Hablar de 30.000 muertos no es una tontería, ¿no? En un país como España, de 100.000 en Estados Unidos tampoco. Nosotros en Argentina, con esta cuarentena tan bien hecha que se hizo y que todo el mundo critica, como si la cuarentena fuera lo culpable de algo, la culpa es la pandemia, no es la cuarentena. La cuarentena es lo mejor que pudimos haber hecho. El tema es que nosotros nos vamos a acordar del daño económico, no del daño en vidas. Entonces estamos teniendo una guerra, en los términos de guerra, como eran en el pasado en términos económicos, pero la ciudad está normal. Ni los hospitales rebalsan, ni se ven enfermos por las calles. Entonces es muy difícil de asimilar la situación. Entonces con el tiempo uno va a sentir, esta es más una mirada que no tiene que ver con lo teatral, es una mirada propia, ¿no? Sí. Nosotros en Argentina vamos a recordar el desastre económico, no el desastre sanitario. Si es que toda la cuarentena se puede seguir conteniendo bien. Uh-huh. Sebastián, yo te escuchaba, te leía en una entrevista que hiciste en Clarín, en función, vos hablabas recién de lo que era la producción en términos del teatro comercial, y te preguntaba la entrevistadora no recuerdo ahora bien quién fue, de los sectores, ¿cuál pensabas vos que iba a ser el más afectado? ¿Sí? Y vos citabas un poco el comercial, intuyo por las cosas que nos compartías en relación al independiente, intuyo por las cuestiones que nos compartías al principio. Y había algo en la respuesta que para mí está bueno preguntar y charlar, digo, porque también tiene que ver con cierta romantización que se le da al teatro independiente, de que con la voluntad y las ganas de volver, se va a volver a activar por ahí más rápidamente. Yo no sé si es por una cuestión romántica, porque también si hay algo que deja de manifiesto es la pandemia y esta situación, es esta informalidad de la que vos hablabas hace un rato, la precarización laboral que tenemos. Vos como productor tenés y por tu carrera y por tu trayectoria, tenés una espalda que puede sostener un espacio tan bello como el Picadero y la gente que trabaja, aún asumiendo esto que vos proyectabas hacia el año que viene de tu preocupación del día después.
nosotros por ahí, desde lo independiente, no tenemos esa espalda. Entonces, algo de lo romántico, de la idea del independiente, es necesario como empezar a quebrar desde todas las áreas del discurso. Mira, hay varias cosas. Entiendo perfecto lo que decís. Lo primero que, como reflexión, lo que nos trae la pandemia es que pone las cosas blanco sobre negro, desaparecen los grises, ¿no? Las vulnerabilidades quedan totalmente expuestas, la informalidad queda totalmente expuesta, el gobierno se dio cuenta de que en vez de tener que asistir a 3 millones, tiene que asistir a 8, digamos, cuando esto puso de manifiesto el verdadero número del desastre que es la Argentina en cuanto a su desorganización económica, tributaria, formal, del trabajo y de todo, ¿no? Comparado con Europa, comparado con Latinoamérica, estamos bien, ¿no? El gobierno pudo tener herramientas para llegar, pero vamos al teatro. Digamos, yo lo digo desde un lugar que creo que ante una situación de estas características, las redes, la solidaridad y el cooperativismo es fundamental para salir adelante y para generar el acto creativo y para seguir produciendo. Hay algo que tiene la Argentina que pareciera ser que todos los empresarios somos Paolo Roca, ¿no? Entonces todos estamos estigmatizados, no se diferencia la pyme con el empresario. Se dice empresario y parecemos todos desesperados por sacar la plusvalía con quienes trabajan con nosotros. No es así. Entonces, desde ese lugar, siento que el emprendimiento sobre las espaldas de uno, digamos, uno queda muy quebrado después de una situación así. Digamos, la verdad que, como digo yo, hace poco salió un fallo de la Cámara y se retrotrae a 2016 la ley del actor y hay que pagar cargas sociales sobre el 100% de lo que perciben. Si eso se ejecuta es el quebranto de todas las empresas, porque es retroactivo a 2016. Y a partir de ahora va a ser más caro contratar actores con relación de dependencia, porque hay que pagar más carga social. Entonces yo digo, Sadaic, ante la falta de shows en vivo, multiplica por 5 su tarifa de streamings. Argentores hace lo mismo y no sé qué. Todos de una manera voraz, tratando de morder de la poca torta que está quedando. Ante un contexto tan hostil, no te dan ganas de volver. ¿Entendés? Digamos, hay un lugar donde digo, a ver, aguanto todo el año y después me tengo que ir a pelear con Argentores, con Sadaic, con el sindicato de actores y esperar que el público venga a ver mis producciones. No, mucho. Digo, cansa, ¿entendés? Entonces, hay algo de ese lugar que creo que el cooperativismo, la red, la solidaridad, que son lo fundacional del teatro independiente, de la creación colectiva, del funcionamiento de esos espacios y de una manera de trabajo conjunto que trae resultados precisamente por esa manera de trabajar y no por una manera vertical de trabajar o por encargo, creo que tiene muchas más posibilidades de salir primero. Pero eso no quiere decir que sigan siendo los más vulnerables. Estoy hablando desde lo artístico y la posibilidad creativa. Digamos, claramente el teatro independiente es una gran red de trabajo informal o semiformal, porque al fin y al cabo son todos monotributistas, son muchos monotributistas que facturan por debajo de la línea de la pobreza respecto del teatro. No sé si después si dan clases o hacen otras actividades, por ahí se terminan complementando aquel sueldo por arriba de la línea de pobreza. Pero es muy raro que cualquier integrante de una cooperativa saque más de 35.000 pesos por mes. Sí. Digamos. Entonces, en ese sentido, como no es a ver, después hay actores, los triunfadores de Love, que están en 4 obras, el martes hacen una, el jueves otra, el viernes otra, el sábado otra, y por ahí entre todos arman un paquete y viven de eso, pero tampoco se te da eso los 12 meses del año, ¿no? No. Está claro que el teatro independiente, lamentablemente, y yo cuando viajaba con las compañías de Dani y Veronese por Europa, festivales, no podían creer que actores como Osmar Núñez, Fernando Llosa, no sé, Silvina Sabater, tengan que dar clases
y no puedan vivir de la actuación, actores de ese nivel, ¿no? Bueno, pero así está concebido y es, digamos, sobre esa flexibilización y en base al amor de quienes hacen el teatro independiente, hay un gran volumen. Si vos lo ponés a todo en un ámbito legal, de que hay que pagar cargas sociales, y lo haces legal, se achica. Muchísimo. Se achica y se pierde. Pero Sí, también, hay que encontrarle ahí una vuelta. Que es un trabajo semiformal y que no hay cobertura social, que no hay jubilación, que no hay un montón de cosas, ¿no? Sí, eso es un poco que hablábamos, esto que la pandemia en sí expuso todas estas cosas que ya estaban previamente. Y en el post-pandemia es muy claro lo que va a pasar, que todos vamos a ir a pérdida y los que no cierren previamente los espacios, ni hablar. Entonces, ¿cómo sobreviven ustedes los teatros independientes? ¿Qué hacen? yo básicamente lo que hice, tomé una decisión el 15 de mayo que dejé mi departamento y me vine a vivir al teatro, por varios motivos. Uno es que como una de las pocas cosas que estamos sosteniendo, particularmente en mi teatro, son los talleres, que es un poco lo que sostenía también previamente, que nosotros damos particularmente muchos talleres de actuación frente a cámara. Descubrí que acá llegaba, por ejemplo, Movistar, fibra óptica, y es una internet que vuela con respecto a la que tenía yo, que era horrible. Entonces decidí ahorrarme el alquiler de mi casa, instalarme en el teatro, ponerme Movistar fibra óptica, y la verdad que, bueno, por ejemplo, los talleres, ni bien pasamos de lo presencial a lo virtual, yo te podría decir que un 60% de los estudiantes se nos cayeron, estamos pudiendo sostener el 40% de los talleres que nos quedaba, y eso da un ingreso, más otras cosas que vamos generando, como ciclos cada 2 semanas donde invitamos artistas, y reinventándose, ¿viste? Sí, un poco también en la misma que está Sergio, reinventándome. Yo ya vivía en el teatro, así que no tuve que mudarme porque ya estaba viviendo acá. Un poco a nosotros se nos vuelve más complejo el pasaje hacia lo virtual, porque casi ninguno de los talleres que dábamos tenía que ver con esto de la mediatización de la cámara y todo eso, pero sí fuimos pensando talleres que también pudieran darse por medio de estos medios, ¿no? Digo, porque también hay algo raro de lo que es el teatro, el cuerpo, la presencia del otro. Pero la gente también está necesitando recibir, ¿no? Muchas clases, yoga, danza, talleres de teatro, clases virtuales. ¿Sabés lo interesante que pasó? Que yo también doy clases en la UNA, que empezó a pasar que, por ejemplo, al ser virtual, algo que podríamos decir bueno, que permitió, por ejemplo, los talleres que nosotros damos de actuación frente a cámara, abrir a todo el país. Y de repente nos encontramos con que tenemos estudiantes de, no sé, Río Gallegos, Salta, y la verdad que me parece fantástico, porque no esperamos, en lo presencial no tendríamos ese alcance. Hoy en la charla que di en la mañana en la OP, que después había preguntas en el chat, había una persona en España y otra en Londres. Fantástico. Preguntando y contando los casos propios, ¿no? Entonces, seguramente en otro momento me hubieran invitado a la sede y la daría para, no sé, 60 personas, 40, 30, 110, no sé, da igual, presenciales, ¿no? Claro. Esto claro. abre el juego, ¿no? Sí, esto permite, la virtualidad permite otro alcance. Sí, y permite esas llegadas que me parecen súper interesantes, porque, por ejemplo, yo con un alumno que tenía Corrientes, le dije, mira, ¿te interesa que hagamos una charla? No, es imposible por todo el contexto generarla que dé réditos, pero le digo, hagámosla, a mí me gusta, a mí me sirve, me mantiene un poco, y empezamos a generar charlas de actuación frente a cámara, no sé, hicimos una en Corrientes, hicimos otra en Resistencia, y de repente estuvo re bueno, porque empezás en contacto con gente que no sé si llegarías de otra manera. No, desde luego que no. O no le prestarías atención. Tal cual. Sí, eso es una de las pocas cosas que podríamos decir que deja positivas, súper entre comillas, toda esta situación. Después, con respecto a cómo nosotros estamos manteniendo los espacios,
y estamos ahí agazapados esperando todos los subsidios a los cuales aplicamos, que lamentablemente están teniendo unos tiempos de acreditación bastante lentos. Y el otro día tuvimos una charla con Avogadro, justo, y bueno, también, medio que, si bien Proteatro fue uno de los últimos en que todavía ni siquiera vía por fuera nos dijeron que ya estamos adjudicados, que ya no lo dieron, pero lo tienen que anunciar, después tienen que acreditarlo, y esos son tiempos. Mismo con el Podestá, que fue rápido, todavía no se adjudicó. Hoy lo que me comentó Enrique era que pudieron mantener el presupuesto que tenían previsto en cultura, más una partida de 55 millones de pesos que refuerzan no abren nuevas líneas, sino que refuerzan las... Sí, nos contó eso, sí. Sí, eso nos había comentado. Imagino, a ver, a nivel nacional, el flujo de plata está siendo muy lento también. Yo creo que eso, ahora que justo estamos hablando de eso, estaría bueno linkear con el Cervantes. En cierto punto nos interesaría por ahí saber cuáles son las propuestas que se están pensando en abrir para diferentes artistas. No entiendo la pregunta. Convocatorias. Mira, hay algo, la verdad que el Cervantes ha sido todo muy complejo. Primero voy a hacer un pequeño recorrido porque es necesario. Nosotros asumimos final de enero. Sí. Con el año ya arrancado y el teatro cerrado por paro. Hacía 3 meses. Sí. Entonces, lo primero que pudimos hacer, y que todo esto se consiguió simplemente por la espalda política del signo político del gobierno, y el abrir una mesa y pedir un voto de confianza, y se destrabó el paro, pero no el nivel de la protesta, ¿no? Claro. Digamos, estaba en muchos puntos el nivel de la protesta. Por otro lado, arrancábamos el año ya atrasados con todas las producciones, y con un presupuesto que no se pudo votar el del 2020, sino arrastrando el presupuesto del 2019, en todos los niveles, no de cultura, sino de todo el país. Por lo tanto, el presupuesto alcanzaba hasta junio. Yo asumo con Rubén justo con la programación que deja Alejandro, que dentro de todo, y por suerte está muy bien, con artistas muy interesantes. Después podemos criticar subjetivamente, pero digamos, a nivel artístico, me parece que hizo una gestión muy buena Alejandro, dejando varios sellos propios. El tema tuvo que ver más, si tuviera que criticar algo, tiene que ver cómo desmanteló de alguna manera, o se desmanteló un poquito el tejido social del personal del teatro y la involucración sobre el proyecto Teatro Cervantes, ¿no? Es muy difícil cuando vos te metés a dirigir, ¿no? un equipo de 370 personas, donde no todos son buenos, donde no todos tienen ganas de trabajar, pero la mayoría sí. Digamos, demanda mucha energía y mucho trabajo transmitir lo que querés hacer y traer a la gente a tu proyecto. Claro. Eso lleva mucho más trabajo que poner a alguien que lo haga. Lo que pasa es que si vos pones a alguien que lo haga, ¿qué pasa? La gente que ya está se desanima, se duplican las tareas, generalmente el que viene de afuera gana más que el que ya está de planta, porque si no nadie va, porque los salarios del Estado son bajos comparativamente con los del sector privado, a cambio de la estabilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, la situación en cuanto al tejido del equipo de trabajo estaba muy deteriorada en el teatro. Arrancamos con todo eso, confirmando los proyectos, tratando de avanzar con todos los proyectos que estaban. Cuando más o menos nos estábamos acomodando, viene la pandemia. A partir de ahí, salimos con los canales online como una respuesta inmediata. Lo primero que yo planteo es cómo hacemos para llegar con contratos a la comunidad artística. Digamos, que no tiene, digamos, lo que hablábamos antes, ¿no? Vos tenés a artistas que cuando los contrata el teatro privado están en relación de dependencia. Cuando van a la cooperativa, o son monotributistas o nada, y cuando vas al Estado tenés que estar dado de alta como monotributista para poder facturar. Es decir,
una semiformalidad, o al menos no estás en relación de dependencia, no te toma la IFE, no te toma no sé qué, no te toma nadie. Quedaste afuera un poquito de todos los planes Sí. que trae el gobierno, quizás podría llegar a entrar en 250.000 de crédito con la tarjeta de crédito, ¿no? No lo sé, la mayoría quedan afuera. Entonces, en mis charlas con Tristán o con, digamos, a mí me queda claro que dejo de pensar en el contenido y me pongo pragmático porque el Cervantes tiene que ser el músculo del Ministerio de Cultura para poder contratar a artes escénicas, que es un área donde una vez que se acaban los contratos en vigor, no hay nada para todo el año. Claro. No hay pisos de nuevos contratos. Entonces vos tenés directores, escenógrafos, vestuaristas, iluminadores, actores, actrices, y seguro que me olvido de coreógrafos, músicos, etcétera, sin ninguna posibilidad. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a esto? Y lo que le planteo a Tristán es que al subir los contenidos, convocar, agarrar el archivo, ¿no? Por ejemplo, tomamos El hombre que perdió su sombra, vamos a la carpeta y vemos directora, asistente, iluminador, coreógrafo, todo el equipo artístico, y les planteamos, bueno, háganos un video de entre 3 y 10 minutos, dependiendo del rol, para que nosotros con el equipo de audiovisuales del Cervantes editemos y generemos un detrás de escena. Entonces, vos subís un espectáculo online con el detrás de escena actual. Ese detrás de escena sirve como objeto contractual y le pagamos a todos los que suben ese detrás de escena 15.000 pesos a cada uno. Yo sé que no soluciona nada, pero todo el mundo lo dice gracias. Sí, claro. En verdad es gracias en el sentido por pensar, no por una cuestión de dádiva, ¿no? Se está No, generando. pero es una acción concreta aparte. Es una acción concreta y todo también tiene que ver con un error de base, y es que las plataformas no son monetizables también, porque en el mundo ideal lo que uno querría y que aprendes de esta pandemia es, la próxima vez cuando reabro voy a grabar mejor mis, mis obras de archivo, con mejor calidad, porque tengo que salir a compartir con lo audiovisual. Hacemos toda la vida que tenga la obra en el teatro en vivo, cuando la obra la das de baja, la subís a una biblioteca online en el canal de YouTube, el canal de YouTube debería ser monetizable y todo el equipo cobra por saga y de acuerdo a las repeticiones. Ese es el mundo ideal, ese Claro. mundo no existe. Entonces salimos con los contratos, como llamamos los contratos Corona, de 15.000 pesos, que es un contrato solidario. Bueno, así lo llamamos internamente, es un contrato solidario donde nadie cobra ni duplica, ¿no? Claro. Rafael Pregelbrud es autor, director y actor en La Terquedad, pero cobra 15.000, no cobra 45. Claro, por cada rol. Eso nos llevó desde abril, mayo, junio a hacer 100 contratos por mes más o menos, de diferentes rubros artísticos. Esa fue la primera respuesta que damos desde el Cervantes. Cuando la cosa se empieza a alargar más, pensando, mi cabeza piensa en cómo generar trabajo, no piensa en cuál es el mejor contenido. Por supuesto que todo lo que haga lo voy a tratar, o que hagamos lo vamos a tratar de hacer al mejor nivel y interactuando. Entonces, ¿qué le propuse a Tristán? A sacar un concurso de obras cortas, 21 obras cortas, para ser filmadas en el teatro, y ahí, ¿qué hacemos? Llegás a 21 directores, 21 escenógrafos, 21 vestuaristas, 21 iluminadores, y de acuerdo a la cantidad de personajes, entre 100 y 150 actores, actrices. Tratamos de interactuar a nivel ministerial con Televisión Pública o Canal Encuentro, inclusive Paca Paca, porque también hoy en día sabemos que Paca Paca está haciendo soporte de los maestros para dar clases, y el teatro, nuestro material desde el Cervantes, va a Paca Paca o puede ir a la televisión pública con cuadernillos de asistencia educacional. Por ejemplo, parte de la programación que hay en el canal de YouTube tiene que ver con pedidos de escuelas, a los cuales les damos además un cuadernillo de trabajo didáctico para que trabajen con los chicos. El hombre que perdió sus sombras, Cyrano de Mazacá, Leonardo, Locos Recuerdos, o Last Call, por ejemplo, de las obras que me acuerdo, a las cuales nos piden los cuadernillos para que los maestros, se agotan los maestros
de buscar contenidos online con los pibes más chiquitos, digamos. Le tirás una obra de teatro y un cuadernillo y le solucionás 3 días de trabajo Sí. didáctico, estás interactuando. Entonces, también con las obras cortas, si hay material que pueda servir para Paca Paca, bueno, lo trabajaremos con Paca Paca, cuadernillos. Digamos, entonces, tratar de, digamos, la búsqueda en el Cervantes tiene que ver con generación de trabajo y una vez que se empiezan a ver los contenidos, por supuesto, tratar para maximizarlos en cuanto a calidad y en cuanto a transversalidad con los demás, digamos, no pensar el Cervantes como una isla individual, sino como el único teatro argentino, que además depende del Ministerio de Cultura, pero que trabajamos con los otros, con Encuentro Paca Paca, el Ministerio de Educación, y todo lo necesario para ayudarnos, porque nada es suficiente, ¿no? Todo lo que se haga en este contexto es insuficiente. Entonces, pensar en qué quiero hacer en el Cervantes lo dejé un poquito de lado, porque si pensás con todas las suspensiones que tuvimos este año, lo más probable es que tengan que combinar el 2021 con parte de la programación. Digo, yo no le puedo decir a Rubén Schumacher, che, Lola, tuviste pandemia, no estrenás. Claro. Yo no lo programé, pero yo lo respeto un montón a Rubén. ¿Cómo lo voy a dejar así? Nombro a Rubén porque se me acaba de ocurrir, pero así hay con más nombre o con menos nombre. No puedo romper un compromiso del Teatro Nacional porque hubo una pandemia y porque viene de la gestión anterior. Por lo tanto, sobre mis 4 años ya me meto en mi segundo año con programación de Tantañán. Claro. Y la verdad que tengo que dejar mi ego de lado y ser pragmático, cumplir con los compromisos y buscar lo mejor de... Y por otro lado, no sé qué plata vamos a tener. Sería ingenuo si yo pienso que no se van a resentir los presupuestos del año que viene. Entonces, por ahí yo digo, bueno, el año que viene quiero hacer... Y por ahí me dicen, mira, no hay estrenos, tenés que hacer reposiciones porque no hay un mango. Tendré que hacer reposiciones, digamos. Claro, sí. No, la cultura, sí, la cultura, voy a pelear por el dinero del Cervantes, pero con conciencia social y sabiendo que hay algo que es mucho más grave alrededor de la cultura, ¿no? En este momento. Sebastián, te hago una consulta. Estas propuestas de las 21, 22 obras, 21. eso, 21, perdón. Está inspirado en lo que fue teatro abierto, de alguna manera, ¿no? 21 obras cortas, 3 por día, esa era la idea. Sí, es verdad. Pero retoma, para ver si entendí también, ¿no? La propuesta es que sean filmadas, ¿verdad? Entonces, eso hace que las propuestas que se acerquen, pero esta es una pregunta desde la ignorancia, digo, tienen que ser como locales, ¿no? Geográficamente, Buenos Aires, capital, lo que puedan acercarse para... Bueno, la convención teatral existe, digamos, no tiene por qué ser todas propuestas hiperrealistas, eso se trabajará con el director. Digamos, en las bases lo que yo planteé fue que un máximo de 7 actores para no dificultarnos tampoco el protocolo de distanciamiento social arriba del escenario, que es algo que vamos a tener que tener en cuenta por bastante tiempo. Y que estamos trabajando en eso. Y después habrá un director de cámara que va a definir cómo se filma, pero la idea es cámara negra y elementos. El Cervantes tiene un montón de vestuario que se puede ajustar y hacerle ajustes, un montón de utilería, mobiliario, y un montón y si hay que construir algún panel escenográfico, y eso se puede construir, pero la idea es una propuesta de cámara negra, elementos, vestuario, iluminación y buenas actuaciones, ¿no? Esa es la propuesta de este ciclo. Digamos, no me gustaría destinar el dinero tan escaso que hay en construir grandes decorados o sets de vestuario, ¿no? Digamos, la verdad que me gustaría que les llegue a los artistas la mayor cantidad de presupuesto posible. No, digamos, la idea no es que estos artistas cobren 15.000, sino que cada uno y todos de manera solidaria y de manera igual cobren 60.000 por la participación. Que tampoco es gran cosa, pero bueno, cuando terminas de hacer el presupuesto son 18 millones de pesos. Claro, sí.
Estaba pensando, porque también había escuchado el otro día esto que hablabas, porque es verdad, sos una de las pocas personas que escuché hablar porque vivimos pensando en los protocolos para el público que vaya al teatro, pero pocas veces nos ponemos a pensar los protocolos arriba del escenario. Estoy haciendo una programación para el Picadero para septiembre de monólogos. Claro, sí. Sí, yo le temo mucho a... es más, creo que, digamos, lo hablé con Pedro Can incluso, él no está de acuerdo, cuando le decís teatro arriba del escenario, hacía 1,5 metros. Claro. O vamos a los matrimonios, ¿no? Arturo Puig, Selva Alemán, Sí, Carola Rey, y ahí, que eso ¿sabés de dónde se me ocurrió? A partir vuelve el fútbol en Alemania, entonces decís, ¿cómo hacen? No, los concentran a los futbolistas, claro, tienen presupuesto. Digamos, imagínate concentrar una cooperativa. vos no podés concentrar a un hotel, pero bueno, tenés algunos que viven juntos, entonces empezás a hacer comedias románticas de dos personajes con matrimonio. Sí, es re loco, porque el otro día, no sé, estaba leyendo, no sé dónde leía, que empieza a operar esto que es pelear contra el miedo del cuerpo del otro. Es como, wow, es un montón. Pero para lo que hacemos particularmente nosotros como artistas, es como, sí, difícil. Mira, yo cuando la gente se pone a analizar la pandemia y las nuevas tendencias que pueden generar, o esto de no tocarnos, el barbijo, es todo tan malo que solo puede ser transitorio hasta que esté la cura. Nada vino para quedarse de esto. Digamos, trabajar en casa es un desastre. Eh, y genera muchísimo error, muchísimo error. Hay una falta de comunicación en la virtualidad inmensa, inmensa. Por lo tanto, genera mucho, mucho error trabajar desde casa. Después, no tocarse, el barbijo, el distanciamiento social para hacer teatro, la no presencialidad o las propuestas virtuales. Teatro resistió cualquier tipo de cambio hace 25 siglos y precisamente porque es un hecho único, irrepetible y presencial. Y esos son los valores que tiene el teatro por el cual toda la industria audiovisual se ha visto modificada de manera significativa en los últimos años y el teatro no. El teatro lo único que hace es incorporar los recursos del audiovisual, pero sigue manteniendo su esencia. ¿Por qué? Porque el fuerte nuestro es lo presencial, el encuentro. Entonces, todo lo que nos propone la pandemia va en contra del teatro y está claro que no va a sumar, que cuando se pueda volver lo vamos a desechar. Sí me quedo con algo, que es lo que vos decías antes, que es, a través de lo virtual se llega a gente que está en otras ciudades. Por supuesto que si yo desde el Teatro Nacional Cervantes, que soy el único teatro nacional y que tiene sede en Capital, por más que ahora voy a ir con un detalle que es muy interesante y es más que un detalle, pero si la gente del interior que no puede viajar a Capital podría tener acceso a las obras virtualmente, que era el único teatro nacional. Eso es algo que me queda picando, pero yo no le facilitaría al público en Capital la posibilidad de verlo online. Mover el culo y venir al teatro. Si además Claro. vale 280 pesos, no vale 800. Entonces, ahora, el que vive en Tucumán, y bueno, por ahí dice, qué bueno, gracias, puedo ver las producciones del Cervantes. Entonces, ver si desde alguna IP que se identifique la zona geográfica, que seguramente se debe poder hacer, yo no, pero alguien lo debe poder hacer, poder generarle acceso a la posibilidad de ver en streaming las producciones a tiempo real de la gente que no está en el AMBA, ¿no? Claro. Y la cosa que decía de detalle, que no es no menor, el Cervantes tenía de la época de Tantanian, 4 producciones a realizarse en el interior con autonomía, digamos, pero de presupuesto del teatro y en coproducción con las provincias. Y lo más probable es que terminemos estrenando en Jujuy este año. Ay, qué lindo. Cosa que no hagamos función en Capital, pero el proyecto de Jujuy, teniendo en cuenta que no hay casos y se está abriendo, Qué bien. es probable que podamos estrenar. Con lo cual también no deja de ser
un hecho muy valioso por varias cosas. Primero, por la descentralización, por darle valor al interior y que el teatro esté cerrado en Capital y pueden estrenar en Jujuy. Y además porque Jujuy tiene otro signo político del gobierno nacional y es un excelente ejemplo de lo que debiera ser la cultura respecto de los signos políticos. La cultura debiera estar por arriba, debiera haber una política de Estado y no estar al vaivén de quien viene a gobernar, ¿no? Habría que dejar unos principios básicos que no se tocan y después que cada uno se mueva por arriba de eso, pero en ese sentido debería ser una política de Estado, ¿no? O definir, cuando se dice el pacto económico y social y cultural. Y cultural. Y cultural, digamos, hagamos un piso que nadie se meta con eso, que es una política de Estado. Bueno, es una hermosa noticia. Lo de Jujuy, ojalá podamos estrenar, ojalá que sí. Hace más de 15 días que no tienen casos en Jujuy y todo hace indicar que se va a poder estrenar. Después las otras localidades las pasamos para el año que viene. Pero lo de Jujuy esperamos que podamos estrenar en septiembre, octubre, no sé cuándo. Ay, ojalá, ojalá. El otro día fuimos al Ministerio de Salud, desde ADET, estuvimos con Ginés reunidos, donde planteamos armar un protocolo. Obviamente, cuando sale la noticia, el estúpido de Fantino salió a decir cualquier tontería. Que además, varios salieron. Sí, pero además es ¿viste esta cosa de, ¿por qué no se callan y dejan trabajar a quienes estamos trabajando? Claro. Yo no fui a decirle a Ginés, quiero abrir en Capital, abrime. No soy tarado. Pero ADET es federal, y fuimos porque a los socios del interior, desde ADET, le tenemos que dar un protocolo que lo ejecutarán el mes que viene y nosotros dentro de 3 meses, pero va a ser el mismo, digamos. Después hay otro tema, que es los salvoconductos, a ver si los artistas de Capital pueden ir a las provincias, ¿no? Digo, imagínate, vos tenés Jujuy sin casos y va casado con hijos a Jujuy. Y te viene Franchella, Florencia, no sé qué, 5 o 6 actores, más 6 técnicos, no sé qué, se va a la compañía y aparecen 2 casos. Uf, claro. No. Es decir, digamos, está claro que la apertura en el interior será primero para los artistas locales. Los locales, claro. Para los artistas locales y después cada jurisdicción tendrá los pedidos al gobierno nacional para ver si quieren hacer salvoconducto para compañías, con cierto protocolo de cuidado, medición de fiebre, todas las cosas que ya se han escuchado tanto en este tiempo, ¿no? Pero, la realidad es que nosotros, los porteños, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y darnos cuenta que el 75% del país está abierto. Porque a medias, pero que está abierto y está produciendo diferentes cosas. Obviamente lo nuestro y juntar a gente es delicado porque todo el mundo está muy sensible, te aparecen 3 casos y tenés que cerrar. Entonces, es esto, ¿no? Pero es algo que vos, es algo que vos decías también al comienzo, ¿no? Como de lo dinámico de la situación. Bueno. Es algo que se va viendo. Quien hoy quiera recibir respuestas del otro está perdido. Sí. ¿Se acuerdan cuando el ministro Bullrich, que en ese momento era de Educación, creo, o después fue candidato a senador, dijo en un video de estos que ponía, el argentino tiene que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre y disfrutarla? Sí. Esto demuestra que es un terrible hijo de puta. Sí. Digamos, porque este nivel de incertidumbre, esto es incertidumbre, y esto es imposible de disfrutar. Claro, no es imposible. Entonces, pero sí nos la tenemos que bancar, no disfrutarla, pero digamos, no hay respuestas. Alberto no tiene respuestas, Ginés no tiene respuestas. Pero lo que sí deja en evidencia es que más que nunca las cosas quedan en evidencia, quién es un terrible hijo de puta, quién es solidario, y quienes necesitan, y me parece que una cosa que sí está buena que se puede hacer es las redes. Digo, por más que no tengamos, no sé, quizás juntarse, hablar, repensarnos, ayuda. Alguien ayuda, no sé. Yo creo que la salida de esta situación o la manera de transitarla es a través de la solidaridad y de la red. No de las redes sociales, de la red, ¿no? La red. Sí, la red. Sí.
Sí hay cuestiones en medio de todo esto que son ideológicas, ¿no? Ideológicas empresariales, y ahí sí aparece la ideología. Cuando un empresario, como dije al principio, separa la de uno con la de la empresa, eso es ideológico. La de uno, la plata, ¿no? Sí, 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 Pero sí, sí. obvio. en lo formal, yo tengo una sociedad por la cual contrato a la gente para producir, para hacer teatro, o para tener el restaurante, o los boleteros y todo. Y esa sociedad, a nivel organizacional, a final de año, tiene dividendos o pérdidas. Y esos dividendos van a los socios, en este caso a mí. Eh, es una estupidez decir que la empresa no tiene plata. Claro. Si tenés, Sí, es una estupidez, es una hija de putés, es una hijaputez decir que la una empresa hija de no tiene putés. plata. ¿Por qué? Porque si vos tenés una mansión y tenés un edificio, el otro día yo hablaba con Carlitos Rottenberg, ¿no? Y le decía, porque obviamente no es lo mismo la situación de Carlos Rottenberg, de Pablo Coppel, de Yankelevich o la mía. Cada uno tiene diferentes espaldas, ¿no? Para poder soportar esta situación. Después las decisiones sí son ideológicas de cada uno. Ahora, como me dijo Carlitos, si yo cuando me quede sin plata voy a hipotecar el multiteatro, digo, si lo he hecho toda mi vida. Está Claro. bien, pero tiene 7 teatros para hipotecar. Claro, claro. Por eso digo, que cada situación es muy particular. No estoy criticando a Carlos, al contrario, es de las personas más generosas que hay en nuestra actividad y de las que conozco, ¿no? Eh, lo que me refiero es eso, ¿no? De repente uno ve como las grandes empresas, ¿no? Paolo Roca despide y tiene un patrimonio de 8.000 millones, ¿qué nos queda a nosotros, ¿no? Claro. Porque no tenemos ni 1 millón y tenemos 35 empleados, ¿no? Entonces, en ese sentido son como muy desiguales los esfuerzos o la manera de afrontar la pandemia, pero eso no te tiene que, es como que dejes de pagar impuestos porque otra gente no los paga, ¿no? En este momento de confusión, si yo puedo pagar las expensas de mi departamento y puedo pagar los servicios, los tengo que pagar, porque hay Sí, mucha sí, gente que claro. no los va a pagar, no me tengo que aprovechar de esta situación. Entonces, son momentos de mucha responsabilidad y de las personas que tenemos un poco más de visibilidad, de acuerdo al ámbito de donde estamos, también nos van a recordar por cómo nos portamos en estos momentos. Ujú. Y eso es así. Son momentos cruciales, ¿no? Sí, son momentos que develan en el sentido que queda ahí expuesto todo, Dios, como Todo queda, la humanidad, la miseria, Dios, queda todo todo queda ahí, Dios. tal cual. Muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que muy Pasamos bien. fructífero este encuentro, ¿no? Muchas cosas quedan. Sí, un placer Un enorme. placer, Y ¿eh? también yo me hago cargo de que para mí fue súper interesante también algo del comienzo, porque así como yo te hablaba de que había leído tuyo esta cuestión del teatro independiente y que leía ahí cierta romantización, yo digo, bueno, yo estoy operando desde un prejuicio también en términos De esto que vos decías de los de empresarios. de la producción Mm. y los empresarios, ¿no? Y me gusta como equivocarme y poder revalorizar y poder como esto, no generalizar cierta cosa y no generar vereda al pedo, ¿no? Vereda, digamos, como... Sí, eh, y Bueno, pero también, eso es algo que nosotros tenemos muy buena relación con el teatro independiente, es la de mm, siempre. Pero, digamos, el sindicato de actores a veces es muy difícil para sentarse en la construcción, ¿no? Yo creo que es antiguo, es viejo la patronal, menos en nuestro ambiente, ¿no? ¿Viste? Donde estamos todos mezclados, o casados unos con otros, o novios, amigos, las mesas de... Yo sé, mis amigos son actores, actrices, estuve casado con Meli, que es actriz, digamos, está todo mezclado. Entonces, la patronal, paren muchachos, sentémonos, si estamos haciendo teatro. No digo que eso haya que romper todas las barreras sindicales y las conquistas sociales que se hicieron, pero no podés tratar al empresario teatral como la patronal de una metalúrgica
cuando la relación que nosotros tenemos con nuestros empleados, por llamarlos empleadores y empleados desde el lugar formal, es una relación transversal y de amistad. Para mí no es lo mismo achicar el Teatro Picadero con la gente, con la gente que trabaja en producción conmigo, que seguramente para el Paolo Roca respecto a los operarios que no los... Claro. Entonces, a partir de ahí, digamos, creo que el diálogo debiera construirse desde otro lugar. Y yo creo que un gran aprendizaje que debiéramos tener, y que creo que es dejar de lado la estigmatización sobre la palabra empresario, ¿no? El empresario es alguien que invierte, es alguien que genera, y no por eso necesitan no hay que agradecerle, digamos. Yo no hago esto, lo que yo hago para que me agradezcan, es lo que sé hacer, lo que me sale. Yo considero que soy un trabajador que ocupa el rol de empresario, de sala y de productor, y que tengo una doble responsabilidad de que ser sustentable para que todos los que trabajan conmigo puedan seguir cobrando el sueldo. Pero yo no soy un inversionista que me quedo mirando. Estás ahí, claro. Trabajás todos los días, como vos, como él. Sí, un laburante. Como todos, en ese rol, ¿no? Entonces, esa diferenciación para quienes emprendemos, invertimos y ganamos y perdemos, sería importante que sea parte de una maduración de la sociedad y que haya un mejor trato sobre quien emprende, que no siempre busca la plusvalía desbocada, ¿no? Sino lo que nos gusta. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Nuevamente, enormemente agradecidos. Bueno, les placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos y a todas? Hoy vamos a arrancar con una nueva sección que van a poder encontrar en